Dios les bendiga, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y nuestro devocional los días domingo. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 287. El tema: ¿darías tu vida por tu ministerio? En alguna etapa de tu vida cristiana, quizás pensaste que te gustaría tener un llamado como el de un gran profeta, así como, por ejemplo, Elías, Isaías o Eliseo. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, te has dado cuenta que estar en las sandalias de ellos no es tarea fácil y desististe de esa idea. Hoy te hablaré de un peculiar profeta que, como todos los grandes, hizo muchas obras y sus profecías se cumplieron como debería de ser, y murió de una manera peculiar también, asesinado y decapitado. Estoy seguro que sabes de quién estoy hablando o a quién me voy a referir. Respuesta: definitivamente acertaste. Me refiero a Juan el Bautista. Este hombre se caracterizaba por la devoción y la entrega a mi Señor Jesús y a su reino. Su grito de guerra era, según Juan 1:23, la voz de uno que clama en el desierto, mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. Estoy seguro que todo cristiano creyente y congregante conoce esta historia total o parcial, o han oído, a lo mínimo, hablar de él, ya que es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Yo, como pastor y ministro de liberación, solo te daré algunos datos que quizás tú ignores. Por ejemplo, primero, fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías, hace unos 400 años antes. Segundo, la venida de Juan se anunció 700 años antes por otro profeta, y me refiero a Isaías. Y si lees Isaías 40, del 3 al 5, sabrás de que es el tema del que yo estoy hablando, ya que este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para que fuera su especial embajador para que anunciara su venida. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Pon atención. El nacimiento de Juan fue milagroso, ya que nació de padres muy ancianos y que nunca habían podido tener hijos. Y esto según Lucas 1:7. Su papá se llamaba Zacarías y era sacerdote levita. Cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de su hijo, Juan, Zacarías tenía mucha incredulidad, pero, sin embargo, el ángel Gabriel dijo esto, según Lucas 1 y versículos 7, 8 al 18. También el los versículos 15 al 17.
será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Su llamado fue grandioso, como ya lo escuchaste. ¿Y qué decir de su mamá? Ella se llamó Elizabeth, esposa de Zacarías. Y en la ceremonia de circuncisión, Zacarías dijo acerca de su hijo: y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Segundo énfasis. Juan, en la vida real, era pariente de mi Señor Jesús, ya que sus madres eran familiares. Yo creo que eran primas. Y esto según Lucas 1:36, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a mi Señor Jesús, también le mencionó algo al respecto de Juan. Cuando María llevaba en su vientre a mi Señor Jesús, visitó a Elizabeth, y Juan saltó de alegría en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María. Puedes leer esta historia en Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Cuando Juan era joven, vivió una vida muy difícil en la zona montañosa de Judea, entre Jerusalén y el Mar Muerto, y se vestía con ropa de pelo de camello y con un cinto en su cintura. Esto era el vestido típico de un profeta. Su alimentación era muy simple, según Mateo 3:4, langostas y miel silvestre. Su vida y enfoque giraban alrededor de la obra del reino que tenía por delante. Tercer énfasis. Su ministerio creció en popularidad, según Mateo 3, del 5 al 6. La gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y la región del Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El arrepentimiento y el bautismo mantuvo a los fariseos alejados de Juan, ya que ellos no se contaban como pecadores. Para ellos, las palabras de Juan eran muy duras, según Mateo 3, del 7 al 10, donde se lee: generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muchos pensaban que él era el Mesías, pero él estaba claro que solo era un profeta de Dios, y esto según Mateo 14, versículo 5, y Juan 3, versículo 28. Ahí puedes estudiar algo al respecto. Su mensaje era simple, claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto según Mateo 3:2. Y reconoció la grandeza de mi Señor Jesús en Juan 3:30. Mi Señor Jesús vino a Juan para ser bautizado, y Juan, en humildad, obedeció y lo bautizó, según Mateo 3, del 13 al 15. Cuando mi Señor Jesús salió del agua, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuarto y último énfasis. El rey Herodes puso a Juan en la cárcel, y su esposa Herodías y su hija planearon la muerte de Juan. Y en una ceremonia, la hija bailó para Herodes, quien quedó muy complacido y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto según Marcos 6:22. La muchacha pidió la cabeza de Juan en un plato. Así Herodes mandó al verdugo a la cárcel a decapitar a Juan. Y esto según Marcos 6, del 27 al 28. Este es o fue el final de Juan el Bautista, siervo, preguntándote lo que dice el título de esta enseñanza. ¿Darías tu vida por ejercer hasta el final tu ministerio? La respuesta quedará entre tu corazón y el corazón de Dios. No necesitas contestarlo. Pero sería bueno que lo pusieras en práctica. Y sin importar el ministerio al que tú pertenezcas. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que todos tus servidores lleguen hasta el final, hasta la pronta venida de mi Señor Jesús. Te ruego que tu Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia, y fortalezca cualquier debilidad que estén pasando. También te pido, Padre, que tu Hijo amado, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libres, para que estén a cuentas contigo, porque yo sé que es tu deseo que nadie se pierda. Y yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.